Hola, hola fusionadores, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Ludus para el canal. En el día de hoy les traigo un video cortito porque es pura y exclusivamente información sobre la próxima actualización que de momento se estaba haciendo desear y mucho, y además no teníamos mucha data de sobre qué iba justamente este nuevo parche que yo supuse que estaba al caer, pero así como hay muy buenas noticias sobre lo que viene, hay otras noticias que no son tan buenas y tienen que ver justamente con el tiempo. ¿Cuánto vamos a tener que esperar para poder ver justamente estos últimos cambios dentro del juego? Y es que hoy me desperté por la mañana y descubrí o me encontré con este anuncio dentro de Discord. Debido a la preparación para la nueva versión de Ludus y la introducción de nuevas formas de potenciar a los héroes, desactivaremos temporalmente los duelos de clanes. Esto es necesario para evitar situaciones de incompatibilidad entre jugadores de diferentes versiones del juego. No te preocupes, los duelos volverán a Ludus tan pronto como todos los jugadores descarguen la nueva versión y prueben el nuevo contenido. Mientras tanto, haz una lista de los miembros del clan a los que planeabas vencer en duelo. Estén atentos a las actualizaciones, notificaremos a todos cuando los duelos de clanes vuelvan a estar disponibles. Gracias por su comprensión y apoyo, todos los duelos definitivamente sucederán. Y después de algunas horas teníamos también este otro comunicado. Buenas noticias para todos. Hemos solucionado el problema con los duelos amistosos sin tener que esperar al lanzamiento de la nueva versión. Como resultado, los duelos de clanes ahora están de vuelta en Ludus. Prepárate para desafiar a tus compañeros del clan a duelos épicos una vez más. Gracias por su paciencia y comprensión. Que comiencen los duelos. Obviamente, para tener un poquito de claridad, no es que hayan metido guerras de clanes ni duelos entre clanes. Habla pura y exclusivamente de los duelos que podemos tener dentro de cada uno de los clanes a los cuales estemos perteneciendo en este momento. Con lo cual, por suerte, ya lo han solucionado. Ya ustedes pueden jugar dentro de cada uno de sus clanes con sus amigos o con otros miembros del clan. Pero sí me llamó un poquito la atención que hayan desactivado los duelos de clanes. ¿Por qué desactivan los duelos de clanes? Y además tenemos esta imagen que sí me llamó mucho la atención, que podemos ver personajes de Ludus con el fondo, con distintos clanes y obviamente distintos colores también en cada una de esas banderas. Lo cual puede ser que sea un pequeño sneak peek de lo que puede llegar a venir. No sé si en la próxima actualización, pero sí mucho más adelante con el tema de las guerras de clanes. Y entonces, para, Nachitus, si no vienen las guerras de clanes, ni interacciones entre clanes, ¿de qué viene la nueva actualización? ¿Por qué está demorando tanto? Bueno, básicamente como les había adelantado y ustedes saben que yo no miento y que siempre tengo un poquito de información extra y que siempre lo van a ver por este canal, por eso les recuerdo que se suscriban, que dejen un buen like y compartan el canal con sus amigos y activen la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de su juego de fusión favorito. Y es que finalmente en la próxima actualización se vienen los perks. ¿Qué significan los perks? Bueno, teníamos esta imagen que nos habían adelantado un tiempo atrás, en la cual podemos ver al Tecnogolem con 3 mejoras diferentes. De hecho, tenemos 2. Una que es un escudo con un corazón, que vaya a saber uno qué es. Después otra que parece un demonio con fuego. Y después un casillero vacío, con lo cual nos dan la pauta de que puede que tengamos runas, objetos, mejoras, con lo cual podamos personalizar a nuestros héroes. Esto, gente, sugiere un cambio radical dentro del juego, porque significa que mis héroes y los del rival no van a ser iguales. Ya no los va a diferenciar solamente el nivel, que esto era un tema de a ver quién ponía más plata o quién crecía más rápido dentro del juego. Muchas veces se decantaba para un lado y para el otro justamente por esto. El poder general de la cuenta. Ya no van a ser quizás lo más importante dentro de cada una de las batallas, sino cómo uno personalice cada uno de sus 5 héroes, con lo que van a hacer, y atención con esto porque les traigo el adelanto exclusivo acá en el canal, no van a ser objetos, no van a ser mejoras, sino que van a ser runas, que hay que ver cuál es la forma de conseguirlas. Yo quiero creer que van a venir dentro de los cofres. Esto puede tener una parte muy buena y una parte muy mala. La parte muy buena es justamente esto, personalizar tus héroes. Esto puede significar que el patocóptero puedas ponerle un poquito más de armadura, un poquito más de vida y que pueda aguantar el ataque de un grifo, por ejemplo, entre otras muchas otras cosas. El Tecnogolem, que ahora le nerfearon el daño, podamos darle un poquito más de daño para que pueda volver a estar un poquito más fuerte en la primera línea. Esto abre un abanico de posibilidades, gente, que puede hacer que Ludus dé un gran salto dentro de su historia, ¿no? Como juego mobile, porque el personalizar los héroes va a hacer que la experiencia de juego sea completamente
completamente diferente. También dentro de la imagen podemos ver a nuestro repóker de picas, también con un nivel de runa diferente al que tiene, por ejemplo, el ángel, que además dice equipado en el paladín. Hay que ver cómo hacen para balancear esto y si es que cada héroe, específicamente como el Tecnogolem arriba, tiene 3 ranuras para poder ponerle estas runas y mejorarlo, o simplemente va a ser una por héroe que le dé una característica especial. Y la parte negativa, que no se las mencioné, es que puede ser que el juego se incline por un pay to win o un pay to fast aún más intenso, porque si nosotros tenemos la posibilidad de comprar las runas, de mejorarlas con dinero real, obviamente eso va a hacer que quizás nos enfrentemos a gente que tenga runas totalmente leveleadas y pase exactamente lo mismo que sucede con el nivel de cartas y con el poder general de la cuenta. Ahora sí, chicos, ya con toda la noticia, ¿qué esperan de esta nueva actualización? Seguramente vengan más héroes, no creo que solamente nos quedemos en esto, aunque igualmente va a ser un cambio brutal y puede cambiar radicalmente el meta. Así que los leo en los comentarios, ¿qué les parece esto? ¿Qué suponen que puede llegar a salir más con la próxima actualización? Y si les gusta esto de poder personalizar cada uno de sus héroes. Para mí va a dar una cantidad de juego infernal y el juego va a ser mucho, mucho más entretenido de lo que era antes. Y esperemos que las guerras de clanes estén al llegar con esa imagen que les mostré. Yo creo que es un pequeño adelanto de que están trabajando en el tema. El que hayan sacado los duelos dentro de los clanes también puede significar un adelanto de lo que pueda llegar a venir. Mi nombre es Nachitus y nos vemos en un próximo video. Adiós.